Bien, muy buenos días. Vamos a partir con una muy buena noticia porque la economía chilena continúa creciendo y muy por sobre las expectativas del mercado, y es por eso que me acompaña el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que les cuente mayores detalles. Pero efectivamente queremos señalar que el rendimiento de ciertos sectores productivos, particularmente en servicios que crecen, el comercio que ha aumentado, particularmente por el impulso de la venta de maquinaria, también en materia de producción de bienes como alimentos y minerales, han contribuido mucho a este resultado que hemos conocido del IMASEC de julio, ¿no? Que creció un 4,2%, superando altamente las expectativas del mercado. El ministro va a referirse ahora rápidamente a eso porque se tiene que retirar, y después continuamos con los otros elementos de la vocería y sus preguntas. Así que dejo con las palabras al ministro Mario Marcel. Gracias, ministra. Bueno, como informó esta mañana el Banco Central, el índice mensual de actividad económica del mes de julio alcanzó un crecimiento de 4,2% y de 4,4% para el IMASEC no minero. Estas dos cifras fueron muy superiores a las que el mercado esperaba, en particular en el caso del IMASEC total, prácticamente el doble, y en el caso del IMASEC no minero, casi el triple de las expectativas de mercado. Si uno hace la comparación mes a mes, esto representa también un incremento muy importante respecto del mes anterior desestacionalizado, con un alza de 1% respecto del mes anterior y de 1,5% por el lado de los sectores del IMASEC no minero. Esta es la comparación respecto del mes anterior. La anterior es la comparación en 12 meses. Esta velocidad de 1 o 1,5% es muy positiva. No es habitual que la actividad de un mes a otro crezca a estas tasas, y esto en buena medida refleja la recuperación respecto de un mes anterior de junio que fue bastante débil. Si observamos lo que ocurre a nivel de sectores, en la variación anual todos los sectores tuvieron crecimiento, destacando especialmente la industria manufacturera con un crecimiento de 7,8% en 12 meses, los servicios 5,3% y el comercio 4,9%. Eso es la variación en 12 meses. Y dentro de lo que es la variación mensual, también la industria registra una cifra muy positiva de 4,4% respecto del mes anterior desestacionalizado, y también destacan los servicios nuevamente con 1,6%. Esto lo que nos recuerda es que muchas veces cuando tenemos variaciones en el IMASEC, hay algunos factores transitorios que actúan durante los 2 meses anteriores, es decir, mayo y junio. Habíamos señalado que había habido algunos factores transitorios que habían estado incidiendo sobre las cifras, que la habían impulsado a la baja. En mayo fue la suspensión de clase con motivo de los temporales. En junio fue el anticipo de las vacaciones de invierno y también los efectos también de suspensiones de clase. Y esto se revierte en el mes de julio. Por supuesto, así como en junio, el adelanto de las vacaciones de invierno incidió a la baja sobre el IMASEC, en el IMASEC de julio ese mismo factor incide al alza. ¿Cuánto explica eso? Más o menos como un punto en la variación anual, es decir, que aún si descontáramos ese factor, tendríamos un crecimiento superior al 3% en 12 meses, que es precisamente lo que necesitamos durante los meses que vienen, durante todo este segundo semestre, para que la economía efectivamente crezca en el orden del 2,6% que ha proyectado el gobierno. Por supuesto que estas son cifras muy positivas. Es bueno que tengamos estas sorpresas positivas de vez en cuando, y que al mismo tiempo nos reafirman que vamos en buen camino para alcanzar una cifra de crecimiento anual del orden del 2,6%, como lo ha proyectado el gobierno.
Con motivo de los datos anteriores, hubo algunos ajustes de expectativas de mercado, pero siempre hemos señalado que no es bueno guiarse solo por el dato de un mes, hay que mirar el conjunto, y lo que vemos es que en este año, en el conjunto de lo que llevamos en el año, tenemos una expansión de la actividad que se va a ir consolidando en lo que resta en esta segunda mitad del año. Hay que decir que simplemente quisiera terminar resaltando en esto de mirar las tendencias de más largo plazo, que esta cifra de IMASEC, particularmente el IMASEC no minero para julio, es la cifra más alta de la serie de IMASEC, y el crecimiento en 12 meses para el IMASEC no minero es el más alto desde, me parece que julio-agosto del 2022. De modo que son, por supuesto, todos esos elementos nos ayudan a dimensionar el mes de julio como un mes que ha sido muy positivo para la economía. Hola, Sí. buenos días, ministros. Para el ministro Marcel, con esta cifra sorpresiva o grata sorpresa, como usted nos señalaba en el IMASEC, quería saber, algo me ya contestó, pero ¿qué tan factible es modificar al alza la estimación de crecimiento para este año o para el próximo ya? Y lo otro, ¿qué le dice a los analistas que aún siguen cautelosos respecto al desempeño de la economía? Y si estas buenas noticias podrían augurar una baja de tasas en la próxima reunión del Banco Central. Sí. Bueno, primero respecto de lo primero, respecto de la primera pregunta, nosotros nos hemos mantenido en esta proyección de 2,6%. Yo creo que hay que tener bastante prudencia para interpretar los datos de un mes y otro, y así como con motivo de un mes que fue más bajo, no bajamos la proyección, ahora tampoco la vamos a incrementar mientras no tengamos alguna evidencia adicional de cómo se vaya desarrollando la economía en lo que resta del año. En relación al tema de las proyecciones de los analistas, bueno, yo creo que son los analistas mismos los que tienen que explicarlo. Yo diría que hay una cierta tendencia a hacer proyecciones mirando mucho el pasado reciente, creo que es más adecuado adelantarse a cómo viene la economía, qué factores pueden estar incidiendo y descontar aquellos elementos transitorios que se van colando dentro de datos mensuales, como lo vimos en los 2 meses anteriores, con un impacto más bien negativo. Y en cuanto a las decisiones de política monetaria, estamos muy próximos a la próxima reunión de política monetaria, ya la publicación del IPOM, así que además de la habitual prudencia que tenemos respecto de las decisiones del Banco Central como organismo autónomo, ahora en realidad vamos a tener su propio análisis muy pronto. Lo que yo diría, como siempre, ¿cierto?, es que la política monetaria en Chile, por lo menos el marco con el cual se formula, es el de un marco de metas de inflación de mediano plazo en el horizonte de 2 años. Y es eso lo que en definitiva siempre debería ir marcando las decisiones del Banco Central, ¿no? Y por eso es que son importantes los IPOM, porque se va actualizando esas proyecciones y en función de eso se va ajustando la conducción de la política monetaria. Respecto a otro tema, las definiciones sobre el proyecto de ley que está trabajando en conjunto con Educación para terminar con el CAE, ¿ya están listas las definiciones y cómo toma las críticas que se han hecho respecto a que esta medida no sea de un beneficio universal? La verdad es que no tengo nada que comentar al respecto. Los comentarios los vamos a hacer cuando se presente el proyecto tal como está comprometido. ¿Y que no sea universal? Vamos a conocer el contenido del proyecto una vez que se presente públicamente tal como se ha comprometido. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Ministra Vallejo, esta pregunta es para usted. Sí, esperamos al ministro Marcel. Vamos a pedir, gracias, ministra.
Sí, es que teníamos que despedir al ministro Marcel y voy a continuar con 2 elementos de la intervención para después poder responder a su pregunta. Sí, me quería referir particularmente al trabajo del Gobierno en materia de seguridad y no solo a propósito de los operativos policiales que se han estado preparando y desplegando, sino también sobre los preparativos para un elemento que para nadie es desconocido, que se vienen las fiestas patrias y evidentemente eso ha requerido un esfuerzo importante por parte del Gobierno para preparar las condiciones para unas fiestas patrias seguras, ¿no? Y en un breve momento el presidente también va a estar participando de una campaña importante que Unido por un 18 seguro. En cuanto a seguridad, como ustedes han visto, el Gobierno... como gobierno hemos seguido desplegando una estrategia de seguridad organizada, particularmente en la región metropolitana, pero también en varias comunas y otras regiones del país. Es cierto que el foco de mayor atención no solo mediática, sino que de preocupación ciudadana y del gobierno ha estado en la región metropolitana y en eso seguimos trabajando, pero también quiero decirles que todas las semanas se está trabajando y preparando operativos de intervención policial, no solo que están desplegadas, ¿cierto?, por parte de nuestras policías, sino que están preparadas junto a el Ejecutivo y otros organismos autónomos como lo es el Ministerio Público. La Fiscalía contribuye muchísimo y, por lo tanto, lo que estamos haciendo y seguimos haciendo, este trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado, y eso no solo para, como les decía, intervenir ciertos barrios, ciertos sectores con la fuerza policial, sino que también garantizar que esa intervención derive en detenciones y procesamiento en la justicia para que no queden impunes los delitos o cuasi delitos que se estén cometiendo en nuestros barrios. Ya tuvimos un megaoperativo en Limache, en Villa Alemana, en Viña del Mar, tuvimos 34 personas detenidas ligadas al Tren del Mar, que es un brazo operativo del Tren de Aragua, en la región, en la quinta región, y particularmente por delitos asociados a homicidio y tráfico de drogas. Esto es muy importante para la región de Valparaíso. Ya tuvimos hace 2 semanas atrás una incautación muy importante de armamento de alto calibre con además municiones que alcanzaban las 3.000 municiones, ¿no? Entonces, este segundo operativo está dando cuenta de que seguimos avanzando en la desarticulación de bandas del crimen organizado que cometen delitos graves. Pero también en La Pintana, que tuvimos el primer megaoperativo conjunto de carabineros con la PDI, y eso fue por orden de la Fiscalía, lo pudieron ver también, cubrir varios medios de comunicación, la propia alcaldesa que estuvo evidentemente siendo testigo y vinculada a este operativo. Creemos que son operativos que tienen que continuar en la medida que las instituciones del Estado identifiquen que seguimos en presencia de barrios o sectores críticos donde se siguen desplegando bandas. Y esto es importante porque cuando desarticulamos alguna banda tenemos que estar atentos a que no vuelva otra banda a tomarse el espacio que había sido liberado por por parte del Estado, y eso implica obviamente mantener arriba el despliegue de estos operativos y la coordinación. Por eso la ministra del Interior ha estado encabezando reuniones, no son las primeras las que se dieron este fin de semana, con varias instituciones, justamente para evaluar el despliegue de estos operativos. Yo les mencioné algunos, pero hay más. Tuvimos obviamente en Puente Alto, Bajos de Mena, les mencionaba de La Pintana, también en Los Espejos, en San Ramón, lo de Viña del Mar que se los mencionaba también en Conchalí, y además evidentemente en varias comunas. Las reuniones que se encabezan por parte del Ministerio del Interior tienen por objetivo evaluar los operativos de desarrollo, pero también definir nuevos operativos, ¿no? Y en eso se está trabajando y probablemente entonces van a haber más despliegues policiales que están coordinados con la Fiscalía sin lugar a dudas y también con el Ejecutivo. En materia de fiestas patrias, tenemos una campaña que también se lidera desde el Ministerio del Interior, pero donde participan muchos ministerios para justamente tener una unidad coordinada para un 18 seguro. Y eso involucra
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Mujer, Desarrollo Social, entre otros ministerios, pero además también con otras instituciones. Nuestra convocatoria en esta campaña es entender que todos podemos contribuir a tener unas fiestas patrias seguras, porque querer a nuestra patria también es quererla segura, ¿no? Quererla sin violencia, sin homicidios, sin delitos contra las personas, para que nuestros niños disfruten, nuestras mujeres disfruten, para que todos puedan disfrutar lo que es celebrar un momento patrio tan importante en la historia de nuestro país y que todos puedan disfrutar aquello. Así que van a conocer más detalles de este despliegue, van a ver obviamente también despliegues puntuales a lo largo de estos días y esta semana, pero también el llamado a toda la responsabilidad. O sea, hay una coordinación entre instituciones del gobierno con otras instituciones del Estado, pero también es súper importante el llamado a la responsabilidad, más allá incluso de lo obvio de que no se puede manejar habiendo consumido alcohol, pero también a consumir de manera responsable, porque no solo el conducir en estado de ebriedad o con alcohol en el cuerpo genera posibles riesgos y afectación a otras personas, sino que también puede generar riesgos en otras circunstancias y en otros momentos, ¿no? Entonces, celebrar con responsabilidad también va a ser parte de la campaña para que todos estemos unidos y unidas por un 18 seguro. Preguntas. Justo, buenos días. Quería Buenos preguntar días. en esa misma línea si podía precisarnos si es que se ha evaluado la posibilidad de extender al resto del país lo que se va a hacer en Concepción, ¿cierto? Que es permitir las fondas solamente hasta las 1 de la madrugada, si es que se va a extender, por ejemplo, a la región metropolitana o a otra región. Eso. Mire, para tener un 18 seguro bien celebrado de manera responsable, nosotros siempre estamos evaluando todas las condiciones, pero también implica la participación de distintos actores. Las coordinaciones para un 18 seguro es también la conversación con los fonderos, con las fonderas, es con los municipios y por lo tanto no esta medida que usted ha señalado del límite horario no siempre es posible de extender en todas las zonas porque tiene distintos niveles de afectación de acuerdo al territorio. Y por la extensión además de este feriado, este fin de semana, uno podría decir, bueno, todos los días van a ser buenos días para la actividad económica de las fondas y no necesariamente, por lo tanto, vuelvo a decir que no es una medida que es llegar y extrapolar a otros sectores. Pero el centro está en la seguridad y en eso la coordinación territorial e institucional ha sido clave. Así que tranquilos, todos vamos a contribuir obviamente, pero sin afectar evidentemente también lo que es el desarrollo de nuestra propia economía, porque una de las aristas es tener seguridad pública, pero también seguridad económica para que la economía pueda seguir activa, ¿no? Y repuntando cada vez más. Ministra, respecto a las reuniones que está sosteniendo la ministra del Interior, Carolina Toá, ya desde el plano político, ¿cuáles son las expectativas que tiene el Ejecutivo? Hoy día se reúnen con el oficialismo, mañana en Cerro Castillo. Hay algunos parlamentarios o un parlamentario como el diputado Joanet que dice que no va a asistir a la reunión porque él cuestiona la estrategia de seguridad del gobierno. ¿Cuáles son las expectativas ahí del Ejecutivo? ¿Cómo se busca destrabar también el fast track legislativo en materia de seguridad? Bueno, lo que puedo decir es que estas reuniones se hacen de manera constante por parte del gobierno y las que respectan a seguridad, particularmente desde el Ministerio del Interior, se constituyen muchos espacios de conversación y diálogo justamente para transmitir el diseño, las estrategias de seguridad que se están ejecutando, también para recoger obviamente observaciones y opiniones que han ido surgiendo por parte de parlamentarios, partidos, etcétera. Entonces, son sumamente importantes porque logran ir, obviamente, no solo generando un buen monitoreo del despliegue de gobierno por parte de los partidos interesados, sino que también permite conocer todos los elementos, ponerlos sobre la mesa para ir formando o generando opiniones bien formadas respecto a lo que se está haciendo y, por ejemplo, lo que no se está haciendo, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, justamente cuando hay crítica, lo mejor es poder participar en estas instancias. Yo respeto, obviamente, y respetamos las decisiones de los parlamentarios, pero cuando hay más diferencias, justamente es cuando más se requiere sentarse a
dilucidar dónde están esas diferencias, por qué se producen y si son realmente diferencias o estamos apuntando todos en la misma dirección. Nosotros creemos que todos queremos, al final de cuentas, tener territorios más seguros. Y porque además necesitamos contarles, por ejemplo, cómo va la campaña preparativa de prevención, en lo que hablábamos recién, para las fiestas patrias. Es muy bueno que todos los parlamentarios y los partidos, además, conozcan qué es lo que se está haciendo, la ciudadanía toda, ¿no? Pero también los actores políticos. Así que son buenas instancias porque, como les decía, las reuniones no son solamente de evaluación, sino que también tenemos reuniones todas las semanas para diseñar los despliegues operativos que ustedes han podido ver a través de distintas intervenciones policiales en los barrios. Respecto al caso Audios, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó hoy que están tranquilos como gobierno y que la única comunicación que han tenido con Luis Hermosilla ha sido por el caso de Miguel Crispi, quien fue representado en su momento. ¿Se revisaron eventuales nexos con la exministra y actual funcionaria de la Subsecretaría del Interior, Analía Uriarte? El ministro además dijo que politizar el caso Audios significa un problema complejo para el sistema político. ¿Nos puede profundizar en esta reflexión, considerando, por ejemplo, que hay personeros del oficialismo que han opinado respecto a este tema, como por ejemplo la presidenta del Frente Amplio en Twitter? A ver, lo dijo nuestro gobierno la semana pasada, somos los menos interesados en que casos como estos se politicen, porque lo importante es perseguir la corrupción, ¿no? Caiga quien caiga, tener altos estándares obviamente en este tipo de persecuciones, con buenas leyes, con buen trabajo institucional por parte de la justicia y que finalmente la ciudadanía sepa quiénes son los responsables de los delitos de corrupción y tengan penas proporcionales a esos delitos que son graves porque dañan nuestra democracia. Por lo tanto, nosotros somos los más interesados en que esto no se politice. Distinto es que la gente pueda opinar, ¿no? Y tener una mirada y una evaluación política del problema que está viviendo nuestro país en este ámbito. Y sobre las comunicaciones, mira, nosotros obviamente no somos voceros de personas que están fuera del gobierno, ellos han salido obviamente en muchos casos a explicar o aclarar distintas situaciones, pero más allá de las especulaciones que se puedan hacer, para nosotros el foco principal es los antecedentes que vaya entregando el Ministerio Público, la Fiscalía. La Fiscalía ha hecho un trabajo muy relevante y cada vez que ha detectado que algún trascendido, comunicación puede constituir un delito, abre líneas investigativas, ¿no? Y ha pasado en otras circunstancias, pasó, si no me equivoco, hoy la semana pasada, esto pasa muy rápido, ¿no? Pero que se abrió una línea de investigación respecto al exfiscal Guerra. Bueno, nosotros vamos basándonos en lo que el Ministerio Público logre ir dilucidando y sobre eso esperamos, obviamente, que la institucionalidad avance y es algo que obviamente no podemos celebrar, ¿no? Y no poder valorar y reconocer cuando la justicia avanza en sus investigaciones y va teniendo resultados concretos. Pero en ese sentido, ministra, ¿se ha revisado otros nexos con Luis Hermosilla, aparte de lo que ya conocemos de Miguel Crispi? Por ejemplo, el caso de Analía Uriarte. Entendemos que ella trabaja en la Subsecretaría del Interior, ¿nos puede aclarar esa situación? Y le reitero la pregunta sobre el sistema político. ¿Coincide todo el Ejecutivo en que politizar este caso pone en riesgo el sistema político actual? Vuelvo a responder. Primero, quizá algo que no dije, pero lo han dicho otros representantes de gobierno. Nosotros estamos sumamente tranquilos, ¿no? No solo porque hemos hecho la revisión correspondiente, sino porque incluso la justicia tiene que avanzar independientemente de militancia, de cercanía. Eso es una máxima que ha puesto el presidente de la República desde hace tiempo, ¿no? Y que se reforzó, por ejemplo, con el caso Convenio. Por lo tanto, nuestra total y absoluta tranquilidad respecto a estos casos y respecto a lo que usted señala de Analía, ella también ya se pronunció, ¿cierto?, a través de un comunicado, ¿no?, en torno a esta especulación que surgía a través de los medios de comunicación sobre un posible nexo que al final entiendo claro que no era tal. ¿Cómo está, ministra? Hoy comienzan a revisarse las postulaciones en la Comisión de Constitución del Senado de los jueces que quieren llegar al máximo tribunal. Independiente de que son los senadores los llamados a aprobar la propuesta del presidente Boric, le quería consultar si se han hecho esfuerzos desde el Ejecutivo para garantizar la transparencia del proceso, considerando
el clima de desconfianza por el lobby indebido que se ha instalado a raíz de lo ocurrido en el pasado con el caso Hermosilla. Y otro punto... Pero respecto a qué proyecto, perdón. Lo que estamos hablando de la postulación de los jueces. Ah, ok. Sí. Y lo otro, si es que confían en que estén los votos, porque en la derecha han planteado algunos reparos puntualmente sobre el perfil, un supuesto perfil de izquierda de la jueza Jessica González. Y eso de alguna forma también lo han dialogado, si los votos están garantizados para que este proceso avance. Bueno, cuando nos decimos no politizar es que no es bueno politizar este tipo de discusión, porque aquí no se trata ni de las militancias ni de orientaciones políticas, se trata de tener estándares de probidad y democrático y además de capacidades para justamente en estos casos definir a representantes institucionales que son claves en el sistema judicial, ¿no? Entonces, esto de una suerte de quién es de mi lado, quién es del otro, no contribuye a lo que necesita Chile. Chile necesita, tanto a nivel, por ejemplo, de notarios, como ha empujado el nuevo sistema de nombramiento de notarios, como también a nivel de Corte Suprema, jueces, etcétera, que tengamos los mejores estándares para esos procesos de nombramiento y lo menos viciados posible, ¿no? Que es lo que garantiza no solo transparencia, sino que también probidad y nos da garantía a todos y todas de que vamos a tener un sistema que sea que sea ciego frente a posiciones políticas, posiciones de cuna, posiciones de poder, ¿no? Al momento de enfrentar casos como justicia. Por lo tanto, nosotros confiamos obviamente en que el debate, no sé si confiamos, pero estamos trabajando más bien, en esto quiero ser clara, trabajamos todos los días para que los proyectos salgan de la mejor manera y aunque estemos en minoría, siempre a través del diálogo y la buena conversación, esperamos que se logren las mayorías necesarias para aprobar este tipo de proyectos, ¿no? Nuestra democracia necesita un fortalecimiento institucional en todos los ámbitos, siempre, y particularmente en el caso de los nombramientos de cargos tan importantes en nuestro sistema. Ministra, buenos días. Quería preguntarle sobre si considera que en el país hay una dictadura comunicacional, como sostuvo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y cómo ve también que este partido vaya acumulando declaraciones en este tenor, considerando que recientemente la diputada Carmen Hertz también dijo que en Venezuela hay una libertad de expresión bastante más grande que en Chile. Miren, nosotros como gobierno, cuando hablamos de la importancia de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información, lo hacemos con el convencimiento de que son importantes para una democracia. Y la evaluación que hacemos de nuestro propio país se basa en indicadores que son internacionales, distintos organismos, ¿no? Mencionaba yo la semana pasada, si no me equivoco, el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, pero también tenemos otros informes, ¿no? Tenemos informes de Naciones Unidas o hace poco, por ejemplo, el informe de desarrollo humano del PNUD, que es un informe bien contundente en varios ámbitos y por lo tanto, más allá de lo mejor o peor que puede estar nuestro país respecto a otros países, Chile ha avanzado los últimos 2 años en libertad de prensa porque venía una situación crítica, venía empeorando sus posiciones de manera sistemática. Y lo que hemos tratado de hacer es mejorar las condiciones, particularmente con la presentación del proyecto de protección a los trabajadores de las comunicaciones, también porque han disminuido las denuncias de violencia contra trabajadores de las comunicaciones, que tuvimos muchas en el marco del estallido social. Y eso no desconoce uno de los problemas que se detectan en los informes internacionales, que tiene que ver con la concentración de medios, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. Que tengamos ciertos problemas en ciertas áreas, como la concentración de medios, no quiere decir que estemos peor que el hermano país de Venezuela, que es lo que traté también de decir la semana pasada. Entonces, esa es la mirada del gobierno. Es muy importante ver el panorama internacional, pero también de los indicadores o las evaluaciones y análisis que se hacen por organismos internacionales de nuestro propio país. Y ahí, por ejemplo, respecto a eso, una de las áreas que nosotros hemos tratado de empujar mucho es el apoyo a medios de comunicación social, ¿no? Fortalecer y propender un ecosistema de medios mucho más diverso. El proyecto de ley para fortalecer y revitalizar Televisión Nacional, que es el medio público que tenemos en nuestro país, también es parte de esa agenda, y es porque justamente no desconocemos
los temas pendientes que existen todavía en nuestro país en materia de libertad de prensa. ¿En definitiva se equivoca el presidente del PC? Que yo estoy fijando la posición y evaluación del gobierno, no me interesa entrar como en discusiones de cuñas, ¿no? Pero el que Chile esté mejor que otros países en materia de libertad de prensa no desconoce que todavía tenemos temas pendientes, como por ejemplo la concentración de medios, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, una cosa no quita la otra y en eso nosotros tenemos un análisis como gobierno bien claro que se ha traducido en acciones también. Ministra, en otras materias, a 2 años del rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional, ¿cuál es la lectura sobre la derrota del oficialismo en esta instancia que hace el gobierno? ¿Se atribuye el rechazo de esa propuesta a no haber aquilatado el poder de los intereses del mundo económico, como así lo ha hecho en una entrevista recientemente el exconvencional Jaime Baza? En definitiva, la lectura del gobierno sobre ese rechazo. Mire, es que lo que pasa es que independiente de las opiniones políticas que surjan de vez en cuando sobre el estallido, el gobierno ha fijado una posición hace bastante rato y el propio presidente de la República ha señalado que reducir el estallido o un momento delictual simplemente desconociendo las demandas que se levantaron reflejo de un malestar estructural que existe en nuestra sociedad, es de una miopía que no es sostenible, ¿no? Entonces, una cosa es condenar y rechazar la violencia, y en eso no hay que hacer dobles lecturas, ¿no? Porque es importante para una democracia que la manifestación social no se dé atravesada con hechos de violencia, hechos delictuales, pero eso no quiere decir que tengamos la ceguera de no ver que hay temas que todavía, por ejemplo, no están absolutamente resueltos y que por eso le hemos puesto urgencia y prioridad, como por ejemplo las bajas pensiones, que son temas que también se manifestaron durante el estallido, o sea, las demandas que fueron presentadas y que fueron expuestas por la sociedad, por la ciudadanía, son demandas que son legítimas y que tenemos que ser capaces de resolver, ¿no? Esa es la mirada que tiene nuestro gobierno y el presidente lo ha dicho en varias oportunidades y eso es lo que ha llevado a muchas acciones por parte del gobierno para poder darle respuesta y solución a esas demandas. La reforma de pensiones, los cambios en el sistema de salud, el copago cero, ¿no? Las 40 horas, el salario mínimo y temas, tenemos obviamente otros temas pendientes que ir abordando y por eso vuelvo al punto que gran parte del trabajo que podamos seguir haciendo desde el gobierno y en conjunto con el Parlamento tiene que ver con responder a necesidades que todavía no están resueltas y que fueron manifestadas, entre otros momentos, en el estallido social. Ministra, para precisar esa pregunta, la pregunta es la lectura del gobierno sobre por qué la ciudadanía rechazó la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, rechazo del cual ya se cumplen 2 años, y si es que coincide con una lectura que hizo el exconvencional Jaime Baza de que no se aquilató el poder de los intereses económicos en Chile. Perdón, es que pensé que se había referido a otra parte. Mire, también hemos hecho una evaluación y una posición como gobierno tanto de la primera propuesta constitucional rechazada como de la segunda. Y en eso, reitero, el atrincheramiento de las posiciones es lo que no dio cabida la ciudadanía, que quería una propuesta que realmente representara a todos y todas y no defendiera posiciones de un solo sector versus luego otras posiciones de otro sector contrapuesto, que es lo que pasó en el segundo plebiscito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la ciudadanía? Un llamado a mayor entendimiento, mayor acuerdo, porque si vamos a hablar de propuestas, sobre todo en materia constitucional, que miran al país completo, tienen que ser con acuerdo del país completo y no impuestas o miradas solo desde una trinchera. De eso se trata nuestra democracia. Entonces, lo que hace la ciudadanía es un llamado finalmente a la democracia, ¿no? Y a acuerdos que permitan representar la diversidad que existe en nuestro país. Pueden haber más interpretaciones de eso, ¿no? Pero es lo que el gobierno ha leído desde la primera derrota hasta la última derrota en materia del proceso constitucional.
Ministra, y lo último, ¿cuándo el gobierno va a tener novedades sobre la selección del contralor titular? Porque en menos de una semana Dorothy Pérez se va a convertir en la subrogancia más larga en 45 años. Y también porque el gobierno no se decide por postular a Dorothy Pérez como una candidata a contralor titular. Mire, la verdad es que lo que a nosotros nos interesa, además de una revisión exhaustiva de las posibles continuidades en la Contraloría General de la República, es que la subrogancia que hoy día se ha mantenido tenga plenas potestades para asegurar la continuidad del servicio, que es tan importante como controlar el buen uso de los recursos públicos, ¿no? Y en eso ha habido un desempeño a la altura de esa expectativa. Que existe una subrogancia no quiere decir que la Contraloría se vea debilitada en sus funciones. De hecho, muy por el contrario, la Contraloría ha mantenido en plenitud sus funciones y su capacidad de responder ante los distintos requerimientos y necesidades de ciudadanos, incluso autoridades frente a posibles casos de falta de probidad, a nivel local, a nivel institucional, etcétera. O sea, la Contraloría sigue funcionando y en eso nosotros al menos estamos tranquilos de que independientemente de esta búsqueda responsable que se ha estado haciendo durante los meses, la Contraloría sigue funcionando a plenitud. Que tengan buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.